Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto Palacio Legislativo San Salvador, 6 de mayo de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa presente. Dictamen número 157 favorable. La Comisión de Hacienda Especial del Presupuesto se refiere al expediente número 840-5-2019-1, que contiene iniciativa del diputado del Grupo Parlamentario de Arena en el sentido de se exonera el pago de impuestos que pueda causar la introducción al país de un lote de medicamentos a favor del Patronato de Desarrollo Social Tecleño, Progresando en Familia en la ciudad de Santa Tecla. Se explica en la iniciativa que el mencionado patronato es una organización apolítica, no lucrativa ni religiosa de servicio a la comunidad, que por un convenio logrado por la empresa Novartis, que contiene como objetivo exclusivamente atender las altas demandas de pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, cáncer de mama, enfermedades respiratorias, insuficiencia cardíaca y proveer a nuestro país medicamentos que cumplen con los estándares de calidad para los pacientes de escasos recursos. Asimismo, en razón de sus objetivos, solicita exonerarla del pago de impuestos en lo que incurrirá por la introducción al país de un lote de medicamentos en el marco de sus planes de acción antes detallados. En atención a lo antes expuesto y cumpliendo con los requisitos establecidos por esta comisión, se estima que la iniciativa es procedente, por ello ha concluido en emitir dictamen favorable que lo hace del conocimiento del honorable pleno para los efectos legales consiguientes. Dios, unión, libertad. Leído el dictamen número 157, voy a proceder a la lectura a su respectivo decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando Romanos 1, que el Patronato de Desarrollo Social Tecleño, Progresando en Familia, es una organización democrática, política, no lucrativa ni religiosa. Romanos 2, que Sandoz DD, a través de su empresa Novartis, ofrece soluciones comerciales para apoyar las necesidades de salud pública con su programa Novartis Social Business, el cual es un programa de responsabilidad social. Este programa lo diseñaron exclusivamente para atender las altas demandas de pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, cáncer de mama, enfermedades respiratorias, insuficiencia cardíaca. Romanos 3, que de conformidad a las facultades que a esta Asamblea Legislativa le confiere la Constitución de la República, es procedente exonerar del pago de impuestos que ocasione la introducción de un lote de medicamentos, de exonerar del pago de impuestos que ocasiona la introducción de un lote de medicamentos provenientes de Eslovenia con un valor de $16.150. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa decreta, artículo 1, exonerarse al Patronato de Desarrollo Social Tecleño Progresando en Familia del pago de todo tipo de impuestos, incluyendo bodegaje, derechos arancelarios y la importación de DAI que ocasiona la introducción de un lote de medicamentos provenientes de Eslovenia con un valor de $16.150, los cuales son medicamentos que cumplen con los estándares de calidad que exige la DNM o Dirección Nacional de Medicamentos en nuestro país, a excepción del impuesto a la transferencia de bienes y a la prestación de servicios IVA, los cuales se detallan de la siguiente manera: amlodipine 10 miligramos, 100 tabletas, FSA, amlodipine 5 miligramos, 30 tabletas, FSA, amoxicilin 3 HDR 250 miligramos, 100 DT, FSA, bisoprolol AB 10 miligramos, 100 FCT, FSA, bisoprolol AB 2.5 miligramos, 30 FCT, FSA, bisoprolol
AB 10 miligramos 100 FCT, cantidad 750. Furosemide 40 miligramos 100 tabletas FSA, cantidad 700. Glimepiride 1 miligramo 30 tabletas FSA. Glimepiride 200 miligramos 90 tabletas FSA, cantidad 700. Hidroclorotriacide de 25 miligramos 100 tabletas FSA, cantidad 750. Letrozole AB 2.5 miligramos 30 FCT FSA. Metformin hidroclorídrico HCl 1 gramo 60 FCT FSA, cantidad 100. Metformin HCl 500 miligramos 60 FCT FSA. Ramipril AB 10 miligramos 100 tabletas FSA. Ramipril AB 5 miligramos 20 tabletas FSA. Salbutamol 100 miligramos CG aplica 200 DOS ASE PFSA, cantidad 350. Simvastatin AB 20 miligramos 30 FCT FSA. Simvastatin AB 40 miligramos 100 FCT FSA, cantidad 700. Tamoxifen AB 20 miligramos 30 tabletas. Valsartán AB 160 miligramos 28 FCT FSA, cantidad 2400. Valsartán AB 80 miligramos 28 FCT FSA. Vildagliptin AB 50 miligramos 56 tabletas FSA, cantidad 1600. Las exenciones concedidas sin perjuicio de la vigilancia y control que deberán ejercer los organismos fiscales respectivos. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los días del mes del año 2019. Leído el dictamen 157 y su respectivo proyecto de decreto.